¿Cómo estudiar historia de la Iglesia te previene del error doctrinal? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, estudiar historia de la Iglesia y este módulo número 1 del curso de Teología Sistemática te hace un panorama desde el siglo IV, pasando por la Reforma y llegando a nuestro tiempo. Es muy importante que el alumno, cualquier estudiante de teología que quiera realmente progresar, pueda estudiar historia de la Iglesia. O cualquier persona que tiene dudas respecto a la Biblia, dudas si lo están engañando en el lugar donde están, si las cosas que le dicen son verdad. Bueno, tiene la Biblia para consultar, por supuesto, pero a veces necesita una guía, una historia, para poder seguir esto que la Biblia nos advierte acerca del error, pero necesitas una guía, y este curso está para una guía. Pero este curso, ¿sí?, de teología sistemática no solamente aborda temas bíblicos como el módulo de este mes, que tiene, aparte de ir por la historia, tiene un respaldo bíblico. También queremos, por medio de esta clase extra, poder incrementar el tema de la necesidad de estudiar historia. ¿Por qué? Bueno, es como pasa también en el ámbito secular. Un pueblo que no conoce su historia, dice un dicho, no sabe a dónde va. Pueden decirle cualquier cosa, pueden venderle cualquier cosa, pero realmente cuando un pueblo conoce su historia, sabe cuáles son sus bases, cuáles han sido aquellos pensamientos fundacionales de las personas que fundaron ese país, que lo recordamos como próceres. Bueno, en la Biblia pasa exactamente lo mismo, es decir, en el cristianismo pasa exactamente lo mismo. Debemos saber la Biblia, pero debemos saber lo que Dios ha hecho con su palabra a través de la historia. Es decir, Dios se ha movido a través de la historia porque Él prometió por medio del Señor Jesucristo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia y que la iglesia va a llegar hasta el fin de los tiempos, hasta cuando Él quiere. Pero ¿qué hizo Dios desde la ascensión de Jesucristo, Pentecostés, los apóstoles, hasta nuestros días? Bueno, es algo que tenés que tomarte tiempo y averiguar. Acá en el Instituto Spurgeon damos algo muy resumido, pero siempre invitamos a las personas a que puedan ampliar. Mira, ¿cómo nos previene el error doctrinal? Cuando te quieren engañar a alguien o tiene alguien algo que ocultar, te va a decir lo siguiente: no leas otra cosa de la que yo te doy. No mires tales predicadores, no mires tales canales de YouTube, no veas tal o cual cosa. Es decir, te pone como esos caballos que le ponen anteojeras para que no miren a los costados y solamente vean lo que tienen enfrente, para que, bueno, de esta forma solamente dependas de ellos. Miren, yo soy un pastor, enseño, sé lo que enseño a mi congregación, y la Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Nunca les prohíbo decir averigüen, indaguen, lean. ¿Por qué tengo esa libertad? Porque sé que le enseño la palabra de Dios y le enseño historia de la iglesia. Y junto con los maestros bíblicos de mi iglesia también enseñamos todo ese conjunto de cosas. Entonces, cuando vos estás seguro en la verdad bíblica, cuando sabés que no estás engañando a las personas, cuando sabés que lo que estás predicando está respaldado por la palabra de Dios, no tenés miedo que las personas consulten otra cosa, porque no se van a confundir, ya tienen un norte, ya tienen una guía. Pero aquel que engaña, ¿sí? Y pueden haber iglesias aún llamadas evangélicas, cuyas personas se levantan a veces como pastores o maestros, y son falsos maestros, no están llamados por Dios. Y cuando te dicen, mira, no veas esto, solamente quédate con lo que te damos en nuestra iglesia, es algo muy sectario y es algo que justamente desbarataría su falsa enseñanza. El Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente la verdad que está en la palabra de Dios expresada, ¿no es cierto?, inspirada por el Espíritu Santo, y todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo son las que nos liberan del error. Y así lo han entendido los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Vamos a ver un versículo, ahí te lo pongo para que lo veas bien, que está en Jeremías 6:16. Dice así, es conocido este versículo:
Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, lo primero que nos invita la Biblia es a detenernos, es decir, no creer a toda palabra, no quedarse simplemente con lo que nos dan, sino realmente detenernos y observar y mirar y preguntar. ¿Preguntar qué? Historia del cristianismo, las sendas antiguas. En el momento del profeta Jeremías, él tenía, ¿no es cierto?, delante de así la historia del pueblo de Israel, lo que Dios hizo en Israel, tenía la tradición oral, estaba la ley escrita ya en ese tiempo, por lo menos los libros de Moisés, y él podía indagar sobre eso. Nosotros parados en el siglo XXI, ya con el Antiguo y Nuevo Testamento completos, la Biblia completa y la historia de la iglesia, podemos ir bíblicamente a examinar la historia. Hay libros, Internet nos ha facilitado la cuestión de acceder a muchos repositorios de libros antiguos, muchos se están traduciendo, y es importante ver la historia del cristianismo, pero de una perspectiva bíblica correcta, ¿sí? O sea que hay que unir teología con historia, y uno va a ver que a través de la historia los cristianos han tenido que luchar contra el error doctrinal. O sea, hay que preguntar cuál es el buen camino. Cuando estás confundido, cuando estás engañado, no tenés paz. Yo sé lo que es eso, sé lo que es estar preguntándose, pero como decimos en Argentina, quizás en otros países tienen esta frase, no me cierra esto, no alcanzo a digerirlo, hay algo que eh, no puedo explicarlo bíblicamente, dice la persona, pero por falta de conocimiento, ¿no? Pero hay algo, hay como una intuición que pone el Espíritu Santo diciendo, hay algo falso en esto. Bueno, parados son los caminos, preguntar. Hacer un curso de teología es una forma de preguntar. Y si ese curso de teología te lleva por las sendas antiguas, vas a encontrar el buen camino. ¿Cuántos estudiantes que han estado engañados en los lugares donde están han sido libres de a poco? Quizás el módulo 1, el 2, el 3, en algún momento abren los ojos y dicen, todas estas doctrinas que aprendí, toda esta historia que aprendí, ahora me doy cuenta que estaba en un error. Y si no estás en un error, estás en una buena iglesia y te están enseñando bien, también saber historia de la iglesia sirve para santificar la iglesia, para decir, bueno, los errores del pasado no se deben cometer. Y también destruir cualquier falacia bíblica, exegética, que se quiera pretender bíblica, para llevarlos a la verdad. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, que Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, de esta forma estudiar historia de la iglesia nos sirve. Fíjense en esto, que hay un engaño, vamos a clasificar, yo diría, aquellos que son exclusivos, ¿sí? Engaños históricos. Eso vamos a verlo como algo macro, como algo más grande, ¿sí? La Iglesia Católica, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, en la Reforma, en algún momento empieza a formarse la Iglesia Católica en esos siglos, y son, según ellos, ¿no?, la continuación de los apóstoles. Es tal así que los papas son la continuación de Pedro. Pedro era casado, tenía suegras, Jesús Lázaro, no tenía ningún paralelo con un papa. Entienden mal el uso de las llaves, como está ese signo católico que está en la pantalla. Piensan que ellos son la sucesión apostólica. Entonces, fuera de ellos, te lo va a decir siempre la Iglesia Católica, no hay salvación posible, es la Iglesia Madre. A los evangélicos le dicen, venga, estamos esperando a los que regresen. Nunca salimos de ello porque la Reforma Protestante no fue una salida de la Iglesia Católica, fue la continuación de la verdadera Iglesia. Por lo tanto, ni vamos a ir con ellos ni vamos a regresar, pero algunos están siendo tentados por el ecumenismo, pero eso es otra cosa. Pero también ha habido a lo largo de la historia sectas, ¿sí? Y esto lo vemos a grandes rasgos. Alguien preguntaba en estas preguntas del mes el origen de los mormones. No tenemos tiempo de dar el origen de cada uno. Damos aproximadamente el año 1830 los mormones, 1863 los adventistas, 1870
los testigos de Jehová. Tuvimos un siglo XIX bastante movido con falsas enseñanzas, todos con alguna persona fundadora, ¿sí? John Smith, Miller, Russell, etcétera, que esas personas es como que se ponían de acuerdo, todo lo mismo, diciendo nosotros tuvimos una revelación especial de Dios. Y nuestra iglesia o movimiento es la continuación de la verdadera iglesia. Todo lo demás detrás nuestro estuvo equivocado, nosotros venimos a enmendar las cosas. A todo esto, tanto mormones, adventistas, testigos de Jehová, anunciaron el fin del mundo, no se cumplió, ¿sí? Y siguen como si nada, y los encontrás a veces golpeando puertas, en las esquinas con su revistita, y los adventistas tratando de pasar por evangélico, aunque muchos han mejorado. Cabe decir que me he encontrado con varios que pueden ser que sean creyentes, pero tienen que abandonar todo esto. Su origen se hace en historia, y es más, estaba hablando con adventistas acerca del Gran Chasco y te lo dicen, sí, el Gran Chasco, es decir, todos estaban esperando la venida de Jesús en el siglo XIX, vendían sus campos, abandonaban las cosechas, todos sus trabajos, y no se cumplió. Y después reinterpretaron, igual que los mormones, igual que los testigos de Jehová, como algo espiritual la venida de Jesús en el cielo, que entró en un atrio, algo que no pueden comprobar, pero siguen. Y, y siempre te van a decir, y van a tener ese corazón adventista, si no guardas el sábado, realmente estás en problemas espirituales. Así que sean mormones, sean adventistas, sean testigos de Jehová, es todo igual. Yo pongo otros, ahí en otros quiero hacer un poco de énfasis. Saquemos el catolicismo de lado, saquemos grandes sectas de lado, vayamos al mundo evangélico. Dentro del mundo evangélico me he encontrado con personas y con movimientos, algunas denominaciones, algunos, no sé, movimientos espirituales por regiones, donde, donde te dicen esto, nosotros podemos trazar de aquí para atrás una línea ininterrumpida hasta llegar a los apóstoles. ¡Oh, qué bien! Tienen registros históricos. Hay una mala teología bautista, no bautista reformada, pero que se llama landmarquismo. Anotate eso, landmarquismo, que pueden trazar para atrás la iglesia verdadera. Es muy sectario eso. Eso es muy elitista, si nosotros somos la descendencia genuina, somos de pedigrí, y los demás, bueno, los demás son el resto de los cristianos. Miren, la reforma, si ustedes vieron algún reformado que hace eso, no es reformado, ha caído en el orgullo. Una visión correcta de la iglesia vamos a verla después, pero cualquier persona que dice, a ver, fuera de nosotros no hay verdad. Yo puedo discutir doctrina, yo puedo tener convicciones y puedo tener amigos que tienen otras convicciones y no por tener otras convicciones son una clase de cristianos de segunda, ¿sí? Me reúno a veces con personas y pastores que no tienen las mismas convicciones reformadas, bautistas que yo tengo, pero es obvio que el Señor en su iglesia se ha movido a través de los siglos y ninguno puede decir, a ver, mi iglesia es la única verdadera. Lo único que tiene que pretender uno es decir, soy un creyente fiel, tratamos de hacer las cosas bien en la iglesia local, bien. ¿Aprendemos de los errores históricos? Sí, no lo vamos a cometer. ¿Tenemos convicciones firmes, doctrinales? ¿Tenemos una confesión de fe? Sí, la tenemos. ¿Nos creemos mejores por eso y despreciamos al resto de los cristianos? No. Hay que buscar una relación equilibrada en eso. Pero tener convicciones firmes hoy es un problema, porque la mayoría no las tienen. Las iglesias evangélicas disparan de las confesiones de fe, disparan de muchas cuestiones de la historia, porque justamente la historia por ahí los pondría en evidencia. Bien, ¿cómo vemos la historia de la iglesia? Miren allí algunos puntos. La iglesia ha tenido altos y bajos, pero Dios nunca la abandonó. Es decir, la iglesia del Señor a través de los siglos ha sufrido ataques en su doctrina. Ustedes pueden ver en el módulo 1 de este mes muchos de los concilios del siglo IV, del siglo V, donde atacaban la Trinidad,
la deidad de Cristo, atacaban la persona de Cristo, la encarnación, y muchas cosas más acerca de la salvación. Entonces, no digo que los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia son aquellas personas que van, ¿no es cierto?, desde la muerte de los apóstoles, o aquellos que fueron eh, contemporáneos de los apóstoles, son padres apostólicos, se les dice. Después están los padres que son antes del concilio de Nicea, después del concilio de Nicea. Pero todos esos personajes históricos han tenido aciertos y han tenido errores. No han sido perfectos. En algún siglo, en algún momento, ha brillado la doctrina bíblica y a veces se ha oscurecido, o sea, ha tenido vaivenes. Si podemos hacer una gráfica, podemos decir que sube y baja. Ha tenido a lo mejor en algún siglo acierto la iglesia en, no sé, materia de teología propia, ontología, la persona de Dios, la Trinidad, o de la unión hipostática, la encarnación de Cristo, pero ha tenido una falla en eclesiología, por ejemplo, o ha tenido una falla en neumatología. O sea, de todas las ramas de la teología, en algún siglo hubo una luz que estuvo mejor y otras que no estuvieron tan bien. Pero a pesar de eso, ¿sí?, el Señor en su misericordia sostiene a su iglesia. No ha sido parejo esto, pero ha habido, por ejemplo, después de los concilios históricos del siglo IV y V, a medida que avanzaba la Iglesia Católica y la parte medieval, toda una oscuridad, hasta que viene la Reforma y trae una nueva luz con la traducción de la Biblia y con la proclamación de la sola Escritura y volver también a la salvación por gracia. Y en el siglo XVII hubo sínodos, hubo reuniones para determinar la doctrina y hubo declaraciones de fe histórica que quedaron plasmadas. Y aún estas declaraciones de fe van más allá del siglo XVII, que nosotros conocemos, como vemos en el módulo de este mes, la declaración de Westminster, la declaración de fe bautista de 1689, pero a lo largo de los siglos se han tenido que juntar por continentes, por países, iglesias para reafirmar su fe, para reafirmar la palabra de Dios. No sé, me viene a la mente la Declaración de Chicago del año 1978 sobre inerrancia bíblica, que fue muy bueno porque a principios del siglo XX se atacaba la veracidad de la Escritura, o sea, la inerrancia y la inspiración de la Biblia. Y ha habido, bueno, varias declaraciones, por ejemplo, recuerdo ahora también una declaración más reciente como la de Danvers sobre matrimonio bíblico en medio de la cultura woke, en medio del movimiento LGTBI, etcétera, y la distorsión que es el matrimonio. Se han reunido iglesias, no digo que ha participado el mundo entero, sino un buen grupo de cristianos, y otros en otros puntos del planeta leen esas declaraciones y dicen, sí, yo voy con eso, asiento con eso. Tal es así que en nuestra iglesia tenemos una declaración, obviamente que es la Bautista de 1689, pero tenemos anexos que hemos tomado de otras declaraciones más modernas de problemas que enfrenta el cristianismo y la iglesia hoy. Y que es bueno tener tales declaraciones. Algunas son de reuniones de iglesia, como esa que nombré, la de Danvers, que es sobre matrimonio bíblico, y otras son cuestiones propias de la iglesia. La cuestión es que si vemos la historia, Dios siempre se está moviendo con creyentes, con iglesias, con grupos de creyentes, para en algún momento poner en alto una verdad que está siendo atacada o aclarar algo que está siendo desviado. Entonces, hoy tenemos mucho más que acceso a todo eso. ¿Sí? Estaríamos hablando de 40 años atrás, donde no había internet, donde no había inteligencia artificial. Utilizada bien, se puede hacer investigación histórica, puede darte documentos de referencia, podés buscarlo, podés encontrarlo. Hoy las bibliotecas de Europa, por alguna razón, y buena, gracias a Dios que ocurre eso, todo lo que tienen en los sótanos lo escanean, lo digitalizan y lo ponen, no quieren que se pierda, y lo ponen en Internet. Hay un sitio muy bueno que se llama Archivo, en inglés, archive.org, donde están todos esos documentos y uno puede acceder. O sea, si uno dice, bueno, no tengo fuentes hoy porque no tengo plata para comprar libros, tenés internet. Podés comprar libros también. Se hace más accesible todo eso. Pero bueno,
Así como la imprenta en el siglo XVI despertó la reforma, Internet en el siglo XXI despierta una nueva reforma de volver a la Biblia, a la sola Escritura, y volver a estudiar historia de la Iglesia y ver lo que Dios hizo a través del tiempo. La Iglesia evangélica, no digo toda, ¿no? Pero quizás muchos de los alumnos, hay más de 600, ¿sí? Así que a alguno le va a tocar esto. Ha nacido dentro de un domo, de una campana de cristal. Ha nacido dentro de, diciendo, bueno, esta es mi iglesia, y seguramente la persona piensa, todo el cristianismo histórico es, ¿cómo es mi iglesia? O sea, si me remonto a Jesús y los apóstoles, esto vino así durante 21 siglos y mi iglesia es un reflejo de eso que, que uno ve en la Biblia, en las páginas del Nuevo Testamento, y dice, bueno, es la continuación esto, nada más que ha cambiado algunas cosas, pero esto es el cristianismo. Y muchos se dan cuenta, y más vale antes que tarde, de que no están en lo que se llama la iglesia, ¿sí? No están en el sentido de que están dentro de un dom hecho por hombres, dentro de una campana de cristal, con algunas enseñanzas que parecen bíblicas, pero que son errores, que son desviaciones. Están sumergidos en prácticas que no son bíblicas. Pasa que tienen la Biblia, pero no hay nadie que los guíe a cómo, digamos, unir esos eslabones bíblicos para formar una cadena bíblica fuerte. Entonces, también en este domo, como ven ahí en la imagen, lo que se pretende a veces en el engaño es que no salgan de allí. Si bien tenés acceso a internet, tenés acceso a un montón de cosas, pero va a estar la advertencia y la amenaza, ¿sí? Si vos te salís de nuestra enseñanza, Dios te va a castigar, estás en pecado, te vas a confundir, te vas a perder, no vas a pertenecer más a nosotros, etc. Ese es el comportamiento de las sectas. Y las sectas te ponen dentro de un domo, te muestran, ¿ves esto? ¿Ves cómo se practica, no sé, la predicación, la alabanza, el servicio en la iglesia, el discipulado? Todo diciendo, esto es el cristianismo histórico. Y si te salís de nosotros, te caes al abismo. Eh, es como que se pone una camiseta, ¿no? De fútbol, es decir, no, si no sos de mi equipo, vas a estar en problemas espirituales. Miren, uno tiene que pertenecer a una iglesia local. Uno tiene que ser responsable con su iglesia local. Uno tiene que rendir cuenta a sus hermanos. Y tiene que ir a una iglesia sana. Y una iglesia sana no te va a tener dentro de un domo. Te va a dejar estudiar, te va a dejar examinar, y vas a poder ir a cuestionar, pero de una manera bíblica, cualquier enseñanza o preguntar, decir, ¿cómo es esto? Cuando estás dentro del domo, a veces las preguntas son incómodas. O enseñar algo directamente de la Biblia, te pones en contra de las personas del domo o del que dirige el domo. Esto lo he visto y lo sigo viendo una y otra vez. Cuando a un siervo de Dios, y agrego grandes comillas, le incomodan las preguntas, eh, hay que ver qué pasa ahí. Cualquiera puede venir a mí con una pregunta. Podemos no estar de acuerdo. Podemos decir, a ver, esto se ve así, esto se ve, ¿sí? Si es una doctrina fundamental, bueno, que tiene que ver con la salvación y Cristo, eso es importante. Hay otras cosas que son periféricas y que uno va a poder diferir. Pero esto del domo que yo hablo es peligroso porque en muchos de esos domos no está la doctrina correcta de la salvación. No hay una doctrina correcta acerca de Cristo. Y se manipula a las personas dentro de ese domo. Estudiar historia de la iglesia, estudiar teología, te hace salir de eso. Miren, vamos a ver algunas cosas exageradas. Pero estas cosas exageradas, estoy seguro que más de un alumno la está sufriendo y otros no. Pero también pueden ayudar a otros al ver un poco. En determinados lugares, en determinados domos, vamos a decirlo, no iglesias, cada domingo, cada predicación tiene que ver con dinero. Ya sea que te amenacen con diezmo, pactos, primicias, etcétera, o que digan, no, si no das, no vas a ser prosperado, o sea, que despiertan la ambición, o sea, dar por ambición o dar por temor. Y vos ves que la predicación sale de un versículo diferente cada vez,
Pero ¿dónde termina? Termina en la misma estación, que es el dinero. Los grandes engañadores toman diferentes puntos bíblicos, salen de diferentes lugares, pero ese tren que sale de diferentes lugares llega siempre a la misma estación, la estación dinero. A eso se le llama el falso evangelio de la prosperidad, que te lo hacen a nivel grande, a nivel estadio, a nivel show, o cada pequeña sucursal de barrio de personas de 30 personas en la iglesia, tenés a una persona repitiendo lo que repite el otro que tiene 5.000. Es la falsa doctrina. El Señor no vino a repartir panes y peces. Él lo hizo. Él también sanó. Pero Él vino por la salvación de los pecadores. Vino a dar su vida en la cruz y derramó su sangre para salvación de los pecadores. Entonces el tema principal no puede ser las cosas materiales, no puede ser el dinero. Muchas personas que van notan que en las reuniones hay personas hablando en lenguas, todas juntas, no se entienden, personas que se desmayan, personas que, como dicen, se manifiestan, son los endemoniados. Entonces dice, bueno, esto es normal. En una reunión, entonces, que la gente hable en lengua, que haya esas experiencias raras, esos desmayos, o que una persona se manifieste como endemoniado, es lo que pasó en la iglesia a través de los 21 siglos. No, no, esto es dentro del domo, dentro de tu domo ocurre eso quizás. Y quizás conozcas sin concurrir a otros y tengas un amigo, una amiga allí, y no hay forma de decirle, a ver, tenés que salir de esto. Si ellos no se fijan en la Biblia, no van a salir. Si ellos no tienen amor por la verdad, Dios le envía espíritu de error, como dice la misma palabra, para que crean en la mentira. Pero cuando amen la palabra de Dios, se fijen en la Biblia, necesiten una guía, bueno, podés guiarlo. Este instituto está para eso, para guiar a esas personas. Y también ver historia de la iglesia para decir, a ver, esto que me vendieron es un domo de cristal. ¿Sí? No es así la iglesia. No son así los siervos de Dios, los pastores. No son así los miembros de una iglesia. No tienen que ser así. Esto no es normal. Hay éxtasis, hay trances, hay profecías. ¿Vieron cuando dice, Dios me dijo, Dios me reveló, puedo ver tu alma, puedo ver tu corazón? Mentira. Solamente el Señor Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. Dios le dio a los apóstoles ciertos dones, al principio que eran extraordinarios. Pero el resto de los cristianos, después de los apóstoles, han tenido que recurrir a la Escritura para examinar los frutos de una persona. Y la experiencia en que Dios se revela, nosotros lo llamamos la teología reformada, es por medios ordinarios, no por medio de éxtasis, trances o sueños, como ocurría con algunas personas en el Antiguo Testamento, sino que Dios en la iglesia se revela por medios ordinarios, como la predicación de la palabra de Dios, la predicación lisa y llana, un predicador hablando desde un púlpito y la gente sentada y leyendo la palabra y comparando y siendo edificada y siendo exhortada por Dios por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Cuando comparten la cena del Señor, cuando cantan, cuando adoran, todos esos son medios de una gracia de crecimiento y de fortalecimiento que Dios da. Pero las personas que están en eso dicen, bueno, entonces el cristianismo es todo, porque claro, van y le muestran algo de Pentecostés y le muestran algo de la iglesia primitiva y dicen, mira, toda la vida fue así, 21 siglos así. Y uno, si no estudia historia de la iglesia, no, se va a creer que es así. Que obviamente todas esas lenguas y todos esos milagros son una falsa copia de la iglesia del primer siglo. Si uno va a la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que la iglesia, por todos esos siglos, no se manifestó así. Hubo grupos aislados, excepciones, pero la iglesia, en términos generales, no se manifestó así. Recién con el carismatismo del siglo XX empezaron esas olas, que hay hasta 3, ¿no es cierto? Cada una con su condimento, hasta llegar al siglo XXI. Entonces, si estudias historia de la iglesia vas a ver que esto es muy nuevo. Esto es algo que quiere parecer antiguo, pero que le dan un barniz y dicen esto es lo que la iglesia ha sido todos los siglos. Y no es así. También esto de que uno proclama, que uno hace de pactos, decretos, y lo que dice se va a cumplir. Todo eso es una mezcla entre creencias tribales, estoy hablando de tribus, estoy hablando
de creencias esotéricas, de ocultismo, metidos y fusionados en la iglesia. Entonces vos decís, esto es así, pero no es así. Hay algo más sutil como la psicología dentro de la iglesia, el coaching, o sea, se mete como un ámbito empresarial, como algo que no parte de la Biblia, pero que está metido allí. A lo mejor esa gente es más, no tanto de sensacionalismo, sino más de aquí, de la cabeza, pero es lo mismo, o sea, te desvía de Cristo crucificado. Pablo decía, yo no me propuse otra cosa que predicarles a ustedes que la cruz de Cristo y su resurrección y su ascensión, el Evangelio. Todo aquello que no tenga que ver con el Evangelio va a ir o para lo espectacular o para lo humano, es decir, va a ir para éxtasis, trance, profecía o va a ir para la psicología y el coaching. Después tenemos festivales, globos, luces, cantantes, coreografía, danza. Y uno dice, no, David danzó y meten todo eso en una licuadora que da vuelta dentro de la iglesia y te presentan, esto es la iglesia del Señor. Todas esas personas, y vos no tenés que estar dentro de esas personas, va a ser la que el Señor, como dice el Sermón del Monte, cuando estén delante de su presencia, esas personas digan, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, aquello, el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, porque todo esto no tiene conexión con Él, no tiene conexión con la muerte sustituta de Cristo, no tiene conexión con el nuevo nacimiento que se predica en el Evangelio, de que creyera en el Señor Jesucristo será salvo. No se habla de arrepentimiento de pecados, no se habla de la grandeza de los atributos de Dios. Se conoce a un Dios muy humano a la altura de uno que uno puede manipular por medio de decretos, pactos, oraciones. Es realmente horrible lo que está sucediendo en este siglo XXI, en esa falsa llamada iglesia. Pero nos empecinamos en romper eso. Por supuesto, no podemos desbaratar algo tan grande, pero la iglesia del Señor, Dios levanta en cada siglo iglesias, movimientos, personas que van a seguir predicando la verdad. Y si vos podés prestar atención a la Biblia y decir, bueno, yo con la Biblia en la mano, con una visión histórica de la iglesia, esto me tiene que prevenir del error. Sin duda, me tiene que prevenir del error. No quiero ser engañado. Hay una película de Jim Carrey, ¿sí? Carrey, ¿sí? Que se llama The Truman Show. The Truman Show, si no la has visto, es una persona que nace en un domo, que es un reality show, que hay cámara escondida por toda esa isla donde está encerrada en un domo, incluso hay como una especie de mar, ¿sí? Y donde le hacen creer a Truman, desde que es un bebé hasta que tiene, no sé, unos 30 años, que esa es la vida real. Entonces hay cientos de extras que se levantan a la mañana, cuando él se levanta, lo saludan, él va a su trabajo, interactúa en compañía de trabajo, hasta tiene una esposa, etc. Hasta que empieza a desconfiar. Bueno, ahí en el personaje se mete un extra que se da vuelta y es una chica y le dice algunas cosas como para que él piense o se da cuenta de que es una farsa. Él está siendo filmado, él está siendo observado. Él es un conejillo de indias en un domo. Entonces, él siempre quiere salir de ese domo, pero eh, toda la trama va a que le hacen tener miedo al mar, como que su padre murió allí, como que cada vez que se sube a un barco se desata una tormenta, que podían provocar en ese domo una tormenta. Y a los que la vieron, en un momento que es el clímax de la película, esta persona sale de la isla, intenta escapar y se desata la tormenta porque no quiere el director, sobre todo, de ese reality show, que se dé cuenta dónde está, hasta que pasa la tormenta porque lo iban a matar y sigue navegando y ese barco, y esa foto que está ahí, la punta del barco, la proa, agujerea una pared de cielo, o sea, un cielo falso, y después ve una escalera, sube y sale del domo. Bueno, esta es una alegoría, ¿no es cierto? Es una alegoría de quizás de la vida espiritual que puedas estar viviendo hoy. Este video no solamente lo van a ver los alumnos del Instituto Spurgeon, sino que lo van a ver muchas personas porque queda en internet, se difunde y compartirlo si te parece útil para otras personas. Si navegás en el sentido opuesto, navegás bíblicamente en el sentido opuesto de las cosas falsas que te enseñas, que te están enseñando, vas
a darte contra esa pared y vas a salir de ese domo. Vas a decir, no, me están presentando una verdad como absoluta, me están presentando una iglesia como la histórica y no tiene verdad y no tiene paralelo histórico. Ese camino debes emprender. La Biblia no te va a engañar. La historia de la iglesia vista objetivamente con la palabra, como decía Jeremías, vamos al versículo del principio, parate, preguntad cuál es el buen camino, andad en él y vas a hallar descanso para el alma. Lo principal acá es salir del error para encontrar al Señor y al Dios de la palabra. Eso es lo principal. Quizás te estés preguntando, ¿cómo es una iglesia? Bueno, mira, en 1 Timoteo 3:15 nos dice que la función de una iglesia, ¿sí?, tiene que ser esta. Es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Vamos a detenernos allí. La iglesia del Dios vivo. Dios vive. Dios hoy está con la iglesia, ¿no es cierto?, con su Espíritu Santo, guiando a la iglesia. Ha dejado su palabra para que la iglesia encuentre en su palabra el tema central de su palabra, que es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo cuando el Evangelio es predicado. Y Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Él murió, resucitó al tercer día, ascendió y está vivo hoy. La iglesia del Dios vivo es porque da vida a las personas, porque tenemos un Salvador que vive, no está en la tumba, y que, como dice la segunda parte del versículo, es columna, y escucha bien, y sostén, no de la mentira, no de la extorsión, no de la manipulación, sino de la verdad. O sea, ¿qué debe ser una iglesia? Columna y sostén de la verdad. ¿Qué debes encontrar en una iglesia? La verdad. Aquellos que te aíslan de otros y dicen, no veas esto, no. Aquel que está en la verdad, está tranquilo. Acá está la Biblia. Esto enseñamos, esto predicamos. Y la Biblia transforma el corazón. Cristo nos transforma por medio del Evangelio. Y cuando la persona ha nacido de nuevo, tiene un hambre por la palabra de Dios, tiene una sed de saber más. Muchas de las personas que están en esos domos, por alguna razón, porque está la Biblia circulando, el Espíritu Santo ha obrado en ellos a pesar de la mala doctrina. Y es ese el sentimiento que sienten diciendo, hay algo que no me cierra, hay algo que no es verdad acá. Hasta que viene alguien y le dice, mira, seguí navegando en sentido contrario y vas a salir del domo y vas a tener paz para el alma, como dice Jeremías. Preguntaste, seguiste y saliste de ese domo de mentira y ahora te encontrás con los pastos verdes de la palabra. Podés encontrar muchos predicadores en internet, pero lo más importante es que encuentres una iglesia para congregarte. A través de los alumnos de América Latina, muchos me han preguntado, ¿y ahora a dónde voy? Y a veces tengo para decirle, mira, conozco esta iglesia, esta no la conozco mucho, pero por lo que se ve en internet, está en la verdad, chequealo, andá, fíjate. Y es allí donde las ovejas del Señor encuentran un rebaño donde se está dando buenos pastos. ¿Cómo luce una iglesia verdadera? Vas a ir a una iglesia cuando salís del domo y vas a una iglesia, bueno, hay algunos aspectos que tenés que evaluar, bien simples. Recordá lo que decía Pablo a Timoteo, columna y apoyo de la verdad. O sea que la Biblia está en cada parte de la vida de la iglesia. Los cantos son bíblicos, las oraciones son bíblicas y por sobre todas las cosas, la predicación es bíblica. Ahí está la cuestión. Pero esto lo vas a poder evaluar cuando realmente has estudiado previamente un poco, ¿sí? Ya sea que te guíe alguien, ya sea que hayas hecho un curso de teología como este, o un buen creyente que te dé una mano, o quizás también, y esto lo he visto en muchas personas, como autodidacta, buscando sana doctrina, teología reformada en Google, en YouTube, etcétera, y se encuentra con predicadores, se encuentra con personas que hablan la verdad, y la oveja del Señor sabe cuando se le da pasto, sabe cuando se le dio plástico y no quiere volver a eso, pero cuando dice pasto, y bueno, ¿dónde puedo conseguir más este pasto? En mi ciudad. Bueno, ojalá encuentres, si este es tu caso,
Una iglesia donde se cante la Biblia, donde se ore la Biblia, donde se predique la Biblia y donde el centro de esa iglesia sea el Señor Jesucristo.